Entonces, yo les voy a hablar un poquito de los telómeros en general, la evolución de los telómeros, y luego les voy a hablar también de lo que pasa en los tripanosomatidiolos. No pude tener la tentación de darle se lo voy a regalar a Fernando. Esta diapo viene de cuando se ensambló el genoma en su primera versión, en los contigs que estaba hablando Fernando, para que vean cómo la notación automática, cuando empezaba a entrar en los repetidos, se paraba, se trababa la notación, y aquí se paraba el contig por la cantidad de regiones repetidas que existían en el genoma. Bueno, tipo clase de universidad. Aquí les digo cómo voy a organizar la clase. Les voy a hablar del origen de los telómeros en general, de los problemas que acarrea la linearidad cromosomal, de los telómeros en mamíferos, síntesis y mantenimiento de telómeros y proteínas asociadas a ellos. Y por último, rápidamente les pasaré sobre lo que se sabe, que no es realmente muchísimo, sobre los telómeros en tripanosomatidiolos, telomerasas, proteínas asociadas a telómero, y queda por fuera lo que es un evento muy importante, que es la homeostasis de los telómeros. Esto es un área que le gusta mucho a Fernando hablar. La evolución siempre se piensa, o mayoritariamente se piensa, que ocurre a través de pequeños cambios que se hacen heredables. Son transiciones que van gradualmente, mientras que han ocurrido a su vez algunas saltos que solamente se asoció con un post arqueobacteriano primitivo, y así generaron una simbiosis que dio lugar eventualmente a la célula eucariótica. Yo les estoy aquí hablando rápidamente, prendiendo una vela para que me está diciendo que el internet está inestable. Vamos a ver que no ocurra nada. Entonces, pero al ocurrir la eucariogénesis, se generaron los cromosomas lineales, y al mismo tiempo se plantearon varios problemas. Entre ellos está cómo hace uno para diferenciar que una punta de un cromosoma no es un daño al DNA. En segundo lugar, cómo se hace para replicar la cadena lagging, que llama, la que viene retrasada, en los extremos cromosomales. Y la solución para estos problemas fue la generación de un telómero, o la adquisición de un telómero. Ahora, la presencia de cromosomas lineales o circulares no es un atributo exclusivo de los eucariotas, porque ustedes pueden conseguir cromosomas lineales en Borrelia, en Streptomyces, en algunos fagos. Pero la mayoría de los cromosomas eucarióticos son lineales, mientras que los circulares son mayoritariamente bacterias en mitocondria, pero circularidad también se da cuando ocurren procesos cancerígenos, donde los cuales, mediante recombinación desigual, se generan expansión de los telómeros, generando secuencias circulares. O bajo presión selectiva de droga, se pueden haber duplicaciones génicas en gran cantidad y generar genomas circulares. Ahora, los problemas que se dan con la linearidad fueron visualizados muy tempranamente, entre ellos por dos premios Nobel. Müller, que ustedes deben de conocerlo de su genética básica, quien al irradiar cromosomas se dio cuenta que al partirlos y no tener los telómeros, sino tener roturas, se generaban grandes anomalías en el cariotipo de humano o cariotipo de ratón. Y esta señora, Barbara McClintock,
quien, estudiando los tramposones en maíz, se dio cuenta que al generarse cromosomas discéntricos se producían puentes que entre cromosomas que durante los procesos mitóticos de segregación mitótica causaban rompimiento cromosomal e inestabilidad del cromosoma. Ahora, el tener cromosomas libres, o sea, no tener cromosomas capeados con telómeros o tener rotura o pérdida de alguna de las propiedades de los telómeros, tiene consecuencias muy graves para el organismo. Y estas son algunas de las enfermedades más conocidas con respecto a mal funcionamiento de los telómeros. Es interesante porque en los estudios anteriores, cuando se empezaron a hacer las tinciones de cromosomas, Sutton hizo el bandeo cromosomal, como los telómeros siempre aparecen como heterocromáticos, no se le daba importancia, inclusive ese nombre telosoma es porque estás lejos de acá, o sea, como que lejos de la importancia que tenía, pero el resto del genoma que era eucromático. Sin embargo, fíjense todas las consecuencias que trae el no tener telómeros bien capeados. Los cromosomas lineales traen a su vez algunas ventajas. Dentro de ellos está que permiten una segregación mucho más fácil. Además de eso, el apareamiento lineal que genera la recombinación y eventualmente se cree que llevan a la sexualidad. ¿Cómo se originaron? Estamos en el área existe actuales para uno darse cuenta que luego de la fusión de una bacteria con el hospedador arcobacteriano, se dio una fuga masiva de información desde el genoma de la U-bacteria al genoma de la arcobacteria. Y eso lo evidenciamos actualmente, está basado cuando uno ve lo que hablaba Fernando, la maquinaria que tiene que ver con la expresión mitocondrial, muchos de los factores están en el núcleo, a pesar de que originalmente habían sido mitocondriales. Y uno puede también ver en levadura que el número de factores mitocondriales es mayor que en el resto de los organismos eucarióticos. Y algunas de estas proteínas que Fernando mencionaba, que tienen que ver con el editosoma, están codificadas justamente en el núcleo. Quizás eso permite una regulación bastante estrecha entre lo que está pasando en el kinetoplasto y lo que está pasando en el núcleo. Ahora, la migración de algunos de estos elementos al genoma arquea trajo consigo también la incorporación de intrones tipo 2, que son elementos móviles de retrotransposición, y estos eventualmente generaron la fragmentación del genoma en cromosomas lineales. A su vez hubo la adquisición, por supuesto, de una membrana nuclear para separar los compartimientos y una mitocondrial para mantener separado la mitocondria, pero algunos de estos intrones se posicionaron en los extremos y generaron lo que se llama el prototelómero. Los elementos grupo 2, intrones grupo 2, son retroelementos de origen bacterial que tienen particularidades muy especiales, como que tienen actividad catalítica de RNA y a su vez poseen de una actividad de transcriptasa reversa. Entonces, estos intrones tipo 2 dieron lugar a los famosos no long terminal repeat retrotransposon, que son muy comunes y están presentes en tripanosoma, pero también dieron origen a la telomerasa. Son tan abundantes que en el genoma humano casi la mitad del genoma está ocupada por elementos repetitivos o que fueron retrotransposones o son retrotransposones. En el genoma de Cruci, en general, hay como 5%, quizá más, de elementos de retrotransposición. Hay una diferencia entre Cruci y los otros tripanosomatidios, es que Cruci carece de una maquinaria de RNAi, le falta la ligasa 4,
por lo cual los retrotramposones los retrotramposones aquí la ligasa 4 tiene que ver con no joining recombination, perdón, de la dicer, y por lo tanto el RAI funciona. Y los retrotramposones inclusive pueden ser activos. En una hipótesis hecha por Titia Delange, debo mencionarles que la mayoría de las líderes del estudio de tripanosomas son damas, muy bien representadas y muy activas. En la incorporación de estos intrones, en algún momento se ocurrió una ruptura en el cromosoma que produjo que se posicionaron a los extremos y originalmente se daban la expansión o el mantenimiento a través de las puntas, a través de replicación mediante círculo rodante, por una extensión que todavía existe en los organismos, que es que induce su actividad transcriptasa reversa a formar la telomerasa. José Luis, debo decirles José Luis, diga. como está más o menos tu conexión, a lo mejor si apagas tu video, mejora un poquito. ¿Cómo? Si apagas el video, a lo mejor la conexión mejora un poquito. Ok, bien. ¿Están oyendo ahora bien? ¿Aló? Te estamos escuchando un Sí, poco está muy mejor. bien. Sí. Sí. Lo hemos escuchado bien. Ok, entonces fíjense que en la actualidad, cuando uno examina cualquier telómero de eucariote, estos tienen una forma que se llama T-loops, o sea que es como un recordatorio de cómo eran lo que Titia Delange nombraba como el origen de los telómeros. Y los telómeros en general tienen esta composición, tienen una cadena enriquecida en G y tienen una cadena enriquecida en C. La cadena protuberante, hay una cadena protuberante que es la que produce un overhang, esté rica en G, y esta es la cadena que hace una formación de loops. Estas se llaman T-loops porque son del telómero, pero en realidad están conformados por esta asa grande, y luego tenemos una formación de una D-loop, que sería la invasión de esta cadena sencilla del overhang sobre la propia repetido telomérico. Otra cosa interesante que voy a volver sobre ello ahora es que la región telomérica no tiene sitios de metilación para el DNA, mientras que la región subtelomérica adyacente sí la tiene. O sea que este diseño es una cosa impresionante porque no tiene las islas CG que permitirían la metilación del DNA. Bueno, esto es genética 1, donde se plantea el problema que existe con la replicación de la cadena lagging strand cuando se da la replicación. Hay una cadena que se sintetiza completo hasta el final completando sus telómeros, y hay otra que viene cojeando, viene en sentido contrario, y cuando la célula está en fase replicativa, empieza a hacer esto, pero necesita reponer a medida que se va creciendo, a medida que va replicando la célula, necesita reponer sus extremos teloméricos para poder formar esa estructura que vamos a ver ahora. La presencia de un alto contenido de guanosina trae como consecuencia también la formación de estos cuadruplexes de G, que son estructuras que no solamente existen en los telómeros, sino también en algunas partes del genoma que son enriquecidas en estas bases. Estas cuadruplexes pueden traer algunos problemas
a la hora de la replicación y a la hora del crecimiento telomérico. Esta es una asa humana, fijan el cromosoma y luego le quitan las proteínas y se da cuenta que existen estas asas. Ahora, durante la replicación en células somáticas, cuando se están dividiendo y no hay presencia de una actividad reponedor que reponga el telómero, lo que hace es que la célula, el extremo el overhang 3', puede hacer un arco y entonces doblarse y permitir que crezca el telómero, se sintetice la cadena que viene cojeando, pero trae como consecuencia que para resolver el telómero lo último se debe partirse acá y por lo tanto el telómero se va cortando hasta que llega a un índice que se llama índice Hayflick, en el cual la célula, al tocar regiones que son de genes únicos, para completamente el crecimiento celular. Estas células cancerosas pueden escapar al índice Hayflick mediante formas alternativas, como son recombinación no homóloga de los telómeros, dando lugar a telómeros extremadamente grandes. Para poder reponer el telómero, ya en las células somáticas, la telomerasa es muy poco activa, pero en células germinales, en células de la médula ósea son muy activas y los descubridores de cómo realmente está constituido un telómero son Joseph Gall, que es el maestro de toda esta gente que sigue, quienes descubrieron en su laboratorio que los telómeros. Luego Jack Szostak, que logró demostrar que la presencia de estas secuencias permitían estabilizar a los cromosomas. Y por último, Carol Greider y Elizabeth Blackburn, que descubrieron cómo se reponían estas secuencias a través de una enzima que se llama telomerasa. Como les dije que venía de unas retrotransposones, bueno, es una reverse transcriptasa que tiene una unidad que se llama TERT, que es proteica, y una unidad que es de RNA, que se llama TERC, y esta unidad provee un molde para que se pueda sintetizar de manera continua, se extienda la cadena que es sobresaliente del telómero. Es interesante porque este enzima continua, sino que lo hace de una manera saltatoria y da un patrón de síntesis que es muy característico. Como toda buena enzima que interactúa con DNA y RNA, tiene esa configuración de donde un surco entra, está el sitio catalítico donde ocurre esta reacción. Aparte de esto, quiero mencionarles que el TER siempre viene asociado con una proteína muy importante que se llama disquerina y que mutaciones tanto en la proteína como en la disquerina como en el RNA hay muchísimas y estas mutaciones tienen consecuencias graves para el individuo. En humanos ha habido muchos desarrollos, información actual que está en una referencia que les pasé del laboratorio de Tom Sheck, en el cual ustedes van a ver cómo se ha venido dilucidando claramente cómo interactúan todas estas proteínas. Esto es lo que se llama el proteoma básico del telómero humano. En ellos se agrupan 6 proteínas básicas y estas 6 proteínas básicas se le llama shelterin, o sea, escudo, el escudo protector del telómero, el shelter. Y en esta asociación de proteínas tenemos proteínas que exclusivamente se unen a la parte del overhang, de lo que es la cadena sencilla, y proteínas que se posan sobre la doble cadena. Es interesante que todas estas interacciones, estas proteínas, son interacciones de tipo lábil, lo que da una idea de que son asociaciones muy dinámicas. De hecho, todas ellas se comunican. Hay proteínas que nunca tocan DNA, como STIN2, TPP1, y RAP1 tampoco toca DNA, mientras que otras sí lo hacen. Y las que lo hacen son POT1, que también existe en tripanosoma, TRF1 y TRF2, que también existen en tripanosoma. Existe una de ellas. Lo interesante es que estas
proteínas enlazantes, son las que permiten comunicar la interacción entre esto y esto de forma tal de que haya un ajuste preciso de cuándo se le da acceso a la telomerasa y cuándo se le da acceso a este otro complejo del proteoma que se llama SST y que es el que trae consigo la primasa para poder terminar la síntesis del cromosoma. Como les dije anteriormente, el cromosoma usualmente está en esta forma, en su fase no replicativa, y aquí el mismo sheltering hace asociaciones, en este caso el POD1 hace con la cadena sencilla y el resto de las proteínas lo hace con la cadena doble, pero siempre interlogando entre las dos, dialogando. Y aquí cuando se abre hay una entrada a la telomerasa y el procesamiento de la telomerasa es regulado por este complejo que luego hace que se salga y pueda ser sintetizada la cadena LAG. Bueno, esto ya voy a pasar esto. Lo interesante de esto y que tiene mucho estudio actualmente son los que llaman OV-folds, lo que se llaman lo que son los reconocimientos oligonucleótidos, glicosídicos. Estos folds permiten las interacciones entre proteínas y entre ácido nucleico. Aquí se puede ver, estos son estudios bastante recientes que demuestran cuáles son estas interacciones, como por ejemplo la proteína esta interactúa con esta, como interactúa con esta, y así van. Por ejemplo, aquí está como TIN2 puede interactuar con TRF2, y aquí cómo puede interactuar con TRF1. Lo interesante que quería mostrar, porque estos son unas cascadas de OV-folds que pueden interactuar con fuerzas no muy fuertes, interacciones no muy fuertes. Pero fíjense, una cosa interesante que se ha descubierto es que estas proteínas que hacen estas interacciones a más distante tienen extensiones sumamente grandes, donde separan el cuerpo que interactúa, por ejemplo, en este caso PPT1, que hace la interacción con POD1. Ella tiene una caja de reconocimiento que está distante por unas cadenas sumamente largas y flexibles, y que aquí se hace el anclaje de la telomerasa, o sea, un sensor de la telomerasa. A su vez, POD1 tiene ramas de proteínas, de aminoácidos, que no tienen un alto grado estructural, pero que son muy flexibles, que permiten hacer este reconocimiento con las cajas MIT sobre el DNA. Y a su vez, esta proteína hace la interacción con esta proteína TIN2, que a su vez hace reconocimiento con RF1, RF2. Interesante también es que estas cadenas largas de reconocimiento, donde están los dominios MIP que hacen reconocimiento al DNA, son cadenas sumamente flexibles, lo cual explicaría, como veremos posteriormente, cómo se puede hacer el reconocimiento del DNA de estas proteínas, el sheltering, dentro de la cromatina telomérica. Voy a saltar esta también por razones prácticas. El complejo STS no solamente está sensando cuándo debe parar la telomerasa, sino ayuda a alisar estos cuadruplexes que se forman en la cadena sencilla. Por último, cuando la telomerasa ha dejado de actuar, CTS recluta esta maquinaria donde está la primasa que permite la síntesis de la cadena complementaria de la cadena que viene arrastrando durante la replicación. Aquí está una lista de toda la cantidad de mutaciones y enfermedades que se producen cuando alguna de estas proteínas tiene mutaciones o no están funcionando bien. Les quería mencionar esto, que en la cromatina del telómero, como decíamos, es heterocromática. Sin embargo, como les mencionaba también, el subtelómero, el DNA está metilado, mientras que el telómero no sufre metilación. Así es como se enlazan las proteínas TRF1, TRF2, lo hacen a través del alcance de estas ramas que les expliqué, donde los dominios MIC pueden hacer contacto con el DNA. Desde luego, existe una gran cantidad de histonas, entre las que destacan las H3K9 y las H3K20,
que compactan al DNA. La última cosa que está ocurriendo, que tiene ya varios años ocurriendo, es que ocurre una transcripción mediada por POL2 en el caso de los eucariotes, que yo llamo superiores, con respecto a los tripanosomatídeos, donde esta transcripción se hace por POL1, se puede generar un RNA que es codificado por los repetidos teloméricos, y eso se le llama TERRA. Y este RNA TERRA ha cobrado mucha importancia porque no solamente que regula la función telomérica de alguna manera, sino que produce una gran inestabilidad en el genoma y en particular en el telómero. Para darles una idea, yo lo que les estoy dando es un cartoncito de Walt Disney de lo que es realmente, pero la cosa es mucho más compleja. El sheltering tiene una asociación, el interactoma de sheltering es bestial, es sumamente grande, donde hay proteínas, por ejemplo, de Dicer, donde hay proteínas que tienen que ver con enjoining, con reparación. Solamente les quiero decir que a su vez, lo que es la sheltering, que uno llama la unidad básica de 6, realmente es más complicado que eso. Cada cromosoma puede tener no 6 unidades como todas, puede ser que tenga más de un complejo, más de otro, lo que refleja que, como todas las cosas biológicas, el panorama es mucho más complejo. Ahora, cuando vamos a tripanosomatides, ya esto lo presentó, es un esquema que en parte lo hice yo, pero aunque no estoy en ese segundo paper, se lo pasé a la gente de que estaba en Tiger. Es una no muy buena representación porque omite muchas de las cosas que realmente están en los telómeros de estos parásitos. Ya no lo voy a discutir porque Fernando ya lo discutió un poco. Solo les quiero mencionar que los repetidos teloméricos terminan casi en humanos, son el hexámero, es TTA triple G, que es lo mismo en humanos y es lo mismo en tripanosomatides. Nosotros, haciendo la reconstrucción de cómo se constituye el telómero, a veces encontramos en Leishmania que terminaba en TA. Pero resulta que esto mismo lo está encontrando la doctora Vivoli, que a veces ocurre en Bruci que se sintetiza otro tipo de repetido. Pero cuando uno prueba la telomerasa, este tipo de repetido no funciona, sino que el único que funciona es el que termina en triple G. Esto dice que probablemente esto está ocurriendo por procesamiento postsintético o en otra etapa de la vida del parásito. Estas son las T-loop que se forman en Trypanosoma brucei. Es una cortesía de un estudiante nuestro que hizo su tesis con George Cross, donde él muestra la abundancia de T-loop en el cromosoma de T. brucei. Como les mencionaba anteriormente, la telomerasa se revela por este patrón de síntesis repetido hexamérico que se van uniendo a la punta del telómero. Esta fue la primera vez que se visualizó telomerasa en Trypanosomatides por Isabel Cano, que es la líder indiscutible de este campo en Leishmania. Y les quería mencionar que las telomerasas todas en general tienen esta constitución donde este N terminal es propio de las telomerasas, que tienen que ver cómo se inserta, cómo se atrapa a la punta del telómero, mientras que la segunda zona, la parte más C-terminal, es típica de la retrotranscriptasa. Trypanosoma cruzi tiene una abundante actividad de telomerasa. Lo único que nosotros la hemos podido ver es cuando hacemos calentamiento. Esto es una cosa muy extraña porque también lo vemos en Leishmania y lo atribuimos a que probablemente haya un inhibidor que nosotros logramos inactivar. La unidad de RNA ha sido descrita tanto en Brucei como en Leishmania, y como siempre, Leishmania siempre todos sus genes son más grandes. Por alguna razón, 20% más grande que el resto de los trypanosomatides. Entonces, en telomerasa se consigue en todos los trypanosomatides. Ha sido secuenciada el RNA solamente en Brucei y Leishmania, no en Cruzi, que yo sepa. Y usualmente muchas de las proteínas que
que interactúan con los telómeros de tripanosomatides hacen lo que se llama una distribución eclipsada. Por ejemplo, la proteína TR28, descubierta en Uruguay, ella puede unirse al telómero de Bruci, pero también a la cadena doble de Cruci, y también puede unirse a la mitocondria. Y lo mismo ocurre con la TER. TER tiene la tendencia, como nosotros descubrimos, que cuando se ejerce un estrés oxidativo, la subunidad proteica de la telomerasa de la Leishmania puede irse al kinetoplasto como para protegerlo. Creemos nosotros que esa es la situación. En el caso de cuando sube más el estrés oxidativo, la telomerasa, ya el organismo se está muriendo y sin embargo se ven que los puntos se asocian con el kinetoplasto. Las proteínas teloméricas en Trypanosoma brucei se han descrito. La líder indiscutible de este campo en el caso de Brucei es la doctora Vivo Lee, y ella ha descubierto la presencia de enzimas parecidas a las que mencioné en el shelterin, TRF, pero con propiedades totalmente distintas. La TRF existe en todos los tripanosomatidos. En el caso de Leishmania, como de costumbre, los genes son extremadamente grandes en comparación con los tripanosomas, pero a pesar de tener propiedades parecidas, no son iguales. Y esto es un punto interesante porque uno trata de hacer asociaciones, pero cuando uno entra en el campo de los tripanosomatides, uno se da cuenta que están haciendo cosas distintas. Por ejemplo, la mayoría de las TRF, o todas las TRF, carecen de lo que tienen las TRF de humanos, que es un extremo acídico en las 1 y un extremo alcalino o básico en las TRF2. Con respecto a Terra, la transcripción ocurre en todos los tripanosomatides, se han descrito en Cruci, Brucei, en todo. Y Terra es regulado por una proteína que es Repression Activator Protein de Brucei, y esta proteína controla de alguna manera la expresión de Terra. Y Terra, cuando Terra se está transcribiendo, si uno hace una deleción de esta proteína Terra P1, ocurre una expresión aumentada de Terra. Y eso trae como consecuencia un aumento en el switchaje de los genes de BSG en el cromosoma, en el telómero de Brucei. Y cuando uno aumenta la cantidad sobreexpresa la RNHS1, se logra suprimir un poco lo que es este proceso de inestabilidad genómica en Terra. O sea que Terra de alguna manera regula la expansión del cromosoma, pero al mismo tiempo, si sobreexpresa o se desregula, causa una tremenda inestabilidad en el genoma. Ahora, este juego puede ser visto de dos maneras. La creación de inestabilidad en el telómero puede llevar a generación de variabilidad. O sea que puede ser un mecanismo bastante interesante de cómo generar este tipo de cosas. Nosotros, por otro lado, creemos que en el caso de Cruci, donde existen una abundante cantidad de retrotramposones, sobre todo el ETC1, y que están mayoritariamente asociados con el telómero y con las proteínas que mencionó Fernando, RH, retrotramposos fosfoproteínas. Estas proteínas son sitios calientes para la inserción de estos retrotramposones. Y partes de estos retrotramposones forman como módulos que flanquean los genes que están ubicados en el telómero, o en el subtelómero, mejor dicho. Y así nosotros pensamos que probablemente este switcheo y esta cantidad de fenómenos de inestabilidad que se dan en el genoma de Cruci son ocasionados por retrotramposones, aunque no podemos descartar indudablemente que Terra también causa estabilidad y lleva variabilidad en el genoma de Cruci. En Leishmania, Isabel Cano ha hecho
un gran trabajo y ha hecho este review del año 21. Ella presenta todas las proteínas que están asociadas hasta la fecha conocida, donde ella tiene esta proteína, que fue la primera que ella descubrió, que tiene solamente acción sobre la cadena doble. Está esta RP38 que les hablé anteriormente, que fue descubierta en Uruguay y puede unir tanto cadena sencilla como doble. No se sabe su función. Está una TRF que une a cadena doble, como le mencioné anteriormente, es la que regula de alguna manera la acción telomérica y la transcripción de TERRA. Hay una otra nueva proteína que es la CAL, que tiene que ver modulada por tiene una acción de calmodulina, puede ser fosforilada. Y por último está esta RPA1, que es una proteína que tiene que ver, como le mencioné anteriormente, es una proteína que tiene que ver con la unión a cadena sencilla y que también modula la acción de TERRA. Este es un resumen completo de esto, pero quería mencionarle que hay otra, los israelíes han descubierto esta proteína, que no sé cuál es el equivalente, y esta proteína tiene la capacidad de unir no solamente a través de su OV-fold, unirse a la cadena sencilla del telómero, sino también al kinetoplasto. Y cuando uno ve dónde se une, es que los minicírculos tienen en su origen de replicación algo muy parecido, que evoca de alguna manera al repetido telomérico. En resumen, les puedo decir que este es un campo abierto. El telómero de Cruzi y de los tripanosomatidos en general debe ser regulado de alguna manera y probablemente la manera como esto está ocurriendo todavía es desconocido para nosotros, pero que tiene importantes implicaciones para el genoma y la estabilidad del genoma en general. Muchas gracias por su atención. Lo traté de hacer lo más breve posible para terminar a la hora. Y si tienen alguna pregunta, son bienvenidos. Preguntas, chiquillos, chiquillas. ¿Me escuchan? ¿Qué pena? Sí, sí, Lisa, te escuchamos. Doctor, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacerle una pregunta que me generó un poco de inquietud cuando usted lo presentó al final sobre los RHS en Trypanosoma cruzi y un poco el papel que podrían llegar a tener en inserción de otros retrotransposones, pero aparte de eso también podrían llegar a tener influencia en inserción de todas estas familias repetitivas de proteínas. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo les puse ahí en la lista de referencias que le pasé a Ulrike, están todas las cosas que uno hipotetiza. Yo no voy a participar en la parte del simposio por razones de tiempo, pero ahí donde en esas referencias están lo que yo considero que es lo que se ha producido a lo largo de la evolución para generar esa gran variabilidad en las frecuencias repetitivas de las proteínas de superficie. Cruzi ha jugado, o sea, ponerle palabras a Cruzi es una versión antropomórfica de las cosas. Uno no dice que Cruzi piensa ni hizo nada de eso así, pero en el genoma está la clave de su resiliencia. Realmente lo que nosotros pensamos es que el telómero juega un papel esencial, como es un compartimiento que está separado del resto de la región intersticial del cromosoma. Ahí se puede dar una cantidad de juegos que no comprometerían lo que es la sintenia ni comprometerían el funcionamiento del genoma en general, ¿no? De la expresión del genoma. Y entonces en estos telómeros está abundante la proteína RHS, la que es Retrosomatosis Host Protein, que es una proteína abundantísima y todavía no se sabe exactamente qué hace. Pero lo cierto es que esta presencia de ellos nos está como diciendo, y el hecho de que el telómero sea algo como muy cambiante, que algo está ocurriendo ahí, es como el laboratorio donde está ocurriendo la generación de variables. Hay pseudogenes por montón, hay de todo.
y que luego los propios elementos de retrotransposición o por recombinación de tipo desigual, como decía Fernando, a veces los dominios que parecerían que están lejos con los experimentos de Chip se dicen que ellos están más cercanos o interactúan dominios del cromosoma uno con otro. Puede haber una recombinación desigual, un elemento de retrotransposición que permita que nuevas variantes vayan a los sitios internos, ¿no? Esas regiones que llaman Robelo y Fernando, que son regiones de mucha inestabilidad, que tienen muchas secuencias repetidas. El telómero es parecido a eso. Es como si se estuvieran enviando cosas de un lado al otro y generando variabilidad. El juego de Cruci, y me contento mucho que estén haciendo ya los experimentos de secuencia para una sola célula, es que uno nunca realmente sabe cuál es el genoma de Cruci, dado a la gran cantidad de variación que existe entre una célula y otra. Pero esa gran variabilidad es generada, yo creo, en parte por esa capacidad que tienen los elementos de retrotransposición y la gran inestabilidad que se genera en el genoma. No sé si contesté. Sí, totalmente. Es que lo preguntaba porque recuerdo ese artículo que justamente expusieron. No oigo. ¿Aló? Hola, ¿me Griselda. escuchan? ¿Hola? Hola. Doctor, ¿me escucha? Sí, creo que sí. Ok. Lo preguntaba porque recordaba ese artículo de Brasil B4 que expusieron, que expuso el doctor Fernando en la anterior presentación, y en ese artículo hablaban mucho de los RHS y no únicamente asociados a los telómeros, sino también a otras regiones del genoma. Entonces, por eso me causó demasiada curiosidad el hecho de que, digamos, podrían llegar a tener participación en ese tipo de recombinaciones no homólogas. Están por todos lados. Sí, Griselda. Eso que está hablando, ¿aló? Sí, 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 te escuchamos, José Luis, te sí, te escuchamos bien. escuchamos. Pues que vi a Sergio de repente. No, sí, RHS está en todas partes, ¿ok? No solamente está en el ¿cómo les